Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarle de nuevo con ustedes, Tatiana Pérez, desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Perú. Lunes de revuelo político por la amenaza previa del presidente Vizcarra. O se aprueban varias reformas o se cierra el Congreso. El Parlamento asumirá la tarea que además le exige el pueblo. ¿Con qué fuerza política cuenta el presidente? Lo analizamos aquí en Noticia. Segundo tema que es noticia, México. El caso del camión abandonado en Jalisco con 157 cuerpos en su interior refleja la degradación institucional que vive esta nación. La Fiscalía alega que no tiene dónde albergar los cadáveres víctimas de homicidio. ¿Qué es lo que hay detrás? Tenemos información, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Rusia. Putin y Erdogan acuerdan crear una zona desmilitarizada en la región siria de Idlib. La medida debe concretarse a mediados de octubre. ¿Será esta la acción definitiva para poner fin a la guerra en Siria? Lo analizamos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, la amenaza del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso desata un nuevo conflicto de poderes. El mandatario opone contra la espada y la pared al Parlamento, dominado por la oposición fujimorista, por obstaculizar reformas constitucionales destinadas a combatir la crisis política y judicial, producto de la corrupción. Tenemos detalles a continuación. Diversas fuerzas políticas que conforman el Congreso peruano se reunieron este lunes con el presidente Martín Vizcarra para dialogar en torno a la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo como vía para disolver el Congreso. En paralelo y frente a la presión del gobierno, la Junta de Portavoces del Congreso acordó la aprobación antes del 4 de octubre de las reformas políticas y judiciales presentadas por el mandatario. Además, anunció el inicio de los debates en el Pleno este mismo martes. Las reformas de Vizcarra incluyen cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura, restituir la bicameralidad en el Congreso, la prohibición de financiamiento privado a campañas políticas, así como el fin de la reelección parlamentaria. Se prevé que sean aprobadas en referéndum el próximo 8 de diciembre. La víspera, el presidente advirtió que si el Parlamento frena las 4 reformas que consignó hace 40 días y sobre las cuales aún no tiene respuestas, apelará a la norma constitucional que lo faculta para disolver el poder legislativo. Esto ante un escenario de rechazo por parte del Congreso a 2 gabinetes en un solo periodo, por lo que se convocaría a elecciones legislativas anticipadas. Vizcarra llamó al Congreso a discutir los proyectos. Mediante Decreto Supremo número 097-2018 PCM, convoco a legislatura extraordinaria al Congreso de la República de acuerdo al inciso 6 del artículo 118 de la Constitución para el día miércoles 19 de septiembre a las 8 de la mañana. El anuncio del mandatario cuenta con el respaldo de la bancada oficialista del Frente Amplio y Nuevo Perú, mientras el fujimorismo y el APRA lo critican. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, había desestimado en agosto la urgencia de aprobar las reformas de Vizcarra, al asegurar que no corresponden a las necesidades del país. Quiero decirles que Fuerza Popular no pondrá trabas ni postergará ningún debate respecto a la no reelección de los congresistas ni a la bicameralidad. Pero la urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país, señor presidente. Corresponde ir al fondo de los problemas y no distraer con este tipo de propuestas que evidencian un populismo centralista. El pueblo peruano está convencido de lo contrario. La semana pasada salió masivamente a las calles para exigir la urgente renovación de los aparatos político y de justicia salpicados por varias tramas de corrupción de gran escala que han llevado a la destitución de jueces, fiscales y el último presidente electo en urnas, Pedro Pablo Kuczynski. Ahí están los hechos. ¿Cómo finaliza esta jornada? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Lima, Jaime Herrera. Jaime, buenas noches. También preguntarte por la agenda de mañana. ¿Hay expectativa por lo que pueda suceder dentro de unas horas en el Congreso peruano?
Hola Tatiana, ¿qué tal? En efecto, quiero iniciar justamente complementando esta nota que resume en realidad lo que ha ocurrido en esas últimas horas. Y en efecto, después de que el presidente Martín Vizcarra dijera que han pasado 40 días y que los debates al respecto de las reformas que él había planteado no se habían avanzado, no había ni siquiera un solo dictamen y no se había cumplido ni siquiera un paso del cronograma que el propio Congreso había hecho, hoy el Congreso se puso ágil y en casi una mañana logró hacer un dictamen ya justamente sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, y a esta hora de la noche ya se encuentra culminando el debate para tener un segundo dictamen, que es el de la bicameralidad. Al respecto de estos dos temas, mañana se ha convocado ya a un pleno del Congreso de manera extraordinaria desde las 11 de la mañana hora local, en que ya se va a debatir en el pleno la aprobación de estos dos primeros dictámenes. Repetimos, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que elige, que evalúa y también castiga a jueces y fiscales, así como al jefe del jurado del Organismo Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Pero también este segundo dictamen que tiene que ver con la vuelta a la bicameralidad en el Parlamento. Eso se estaría debatiendo mañana, dejando pendiente dos temas que son los temas en realidad que han generado más polémica, y es justamente lo que mencionaba Keiko Fujimori hace un instante, que es la reelección de los congresistas o la no reelección de los congresistas y la limitación del financiamiento privado de campañas políticas. Esto queda pendiente todavía de ser debatido tanto en las comisiones de justicia y también la de Constitución para que pueda pasar al Pleno. Hay un compromiso del Congreso de la República de que esto sea debatido y ya sea concretado hasta antes del 4 de octubre, con tal de cumplir con el cronograma y con el plazo que había estimado el presidente Martín Vizcarra de que esto se cumpla hasta el 8 de diciembre, fecha de las elecciones de segunda vuelta para gobernadores regionales. Eso es lo que por el momento se puede decir. Mañana hay esta primera reunión para debatir estos dos primeros dictámenes, y el día miércoles el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se presentará ante el Congreso de la República y presentará también cuáles son los argumentos de esta cuestión de confianza, o sea, cuáles son las condiciones que pone el gabinete ministerial que tiene ahora el presidente Vizcarra para que el Congreso cumpla, y de no hacerlo, obviamente, pueda tener la facultad de disolver el Congreso, Tatiana. Así que en adelante lo que veremos de esta semana es mucha noticia y mucha tensión política. Gracias, Jaime. Buenas noches. Así es. Muy buenas noches. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña el señor Héctor Béjar. Él es abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos, también con nosotros desde Lima. Hola, profesor Béjar, buenas noches. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Déjeme primero preguntarle, ¿será que realmente se destraba la misma situación de tensión política en el Congreso para tratar de entender hoy por qué se hizo lo que no se había hecho meses atrás? Bueno, yo creo que la situación se torna cada vez más complicada porque esta decisión a la propuesta del presidente de la República es que, en primer lugar, el Congreso no tiene esta vez como segunda oportunidad, sino que en realidad es la primera moción de confianza que está planteando el presidente. Y eso es porque la primera fue planteada bajo el presidente Kuczynski y este es otro presidente. Entonces se discute si es primera o segunda. Ese es un tema. El otro tema que se está discutiendo es si en realidad el Congreso solamente tiene que ser, como dice la oposición, una mesa de partes del presidente, o si puede introducir algunos elementos nuevos en los 4 puntos planteados, o modificar esos puntos y modificar los proyectos mismos del presidente que, según alega la parte fujimorista del Congreso, han sido mal planteados. Entonces, mañana va a haber una discusión sumamente complicada en el Congreso y habrá que ver cómo esto se va enredando cada vez más a partir de los puntos que han sido planteados, de los 4 puntos que han sido planteados por el presidente Vizcarra.
Sí, en todo caso, ¿crees que se aleja ese llamado a disolver el Congreso con los pasos dados hoy, con lo que ha dicho las distintas comisiones reunidas hasta esta hora? Yo creo que se alejan. En todo caso, es muy difícil predecir algo, porque puede alejarse como puede también precipitarse la crisis, en cuyo caso el presidente, como está previsto en la Constitución, cerraría el Congreso y convocaría nuevas elecciones. Hay que decir además que aunque cierre el Congreso el presidente, se mantiene la comisión permanente. Es decir, que el Congreso no se cierra totalmente. Se mantiene la comisión permanente de acuerdo a la Constitución y esa comisión permanente está dominada por el sector fujimorista. O sea que en realidad casi como que es un símbolo que el Congreso se cierre. Así que claro, te entiendo, tampoco sería una acción definitiva entonces porque por Constitución se mantendría esta comisión. Exacto, yo creo que de lo que se trata en realidad es una complicada negociación entre dos bandos que están disputándose el poder, que es el bando fujimorista por un lado y el antifujimorista por otro lado. Y me parece, y aventuro una posición, los verdaderos intereses del pueblo peruano van por otro lado. Porque el gobierno sigue entregando el petróleo, se acaban de disminuir las regalías a las empresas petroleras. El Valle de Tambo está, que es un valle muy importante en el Perú, un valle minero, está al borde de un paro. Hay un paro general en este momento en otro valle muy importante que es San Martín. Y bueno, los verdaderos problemas sociales permanecen ignorados por el establishment político. Claro, lo que pasa, profesor Béjar, es que cuando hablamos de los verdaderos problemas es el asunto estructural del modelo de país, que no está en discusión en este momento. Exactamente, y ese modelo estructural en realidad es un programa estructural neoliberal que nadie discute, ninguno de los dos bandos. Exactamente. Ahora bien, hay dos asuntos de los que ya referenciaba nuestro corresponsal Jaime Herrera que llaman la atención porque seguramente allí se verá mucha pugna. La no reelección de los congresistas y la no financiación de las campañas de dineros privados. ¿De alguna manera crees que sería un golpe para evitar realmente la corrupción política? Bueno, si es que eso se realizase, porque esos son precisamente los puntos que dan en el blanco de la permanencia de los sectores corruptos en el Perú. La reelección permanente que ha hecho que haya muchos congresistas que tienen 20 años o más en el Congreso, que prácticamente para ellos la posición de congresista es un cargo vitalicio. Y por otro lado, todos los fondos sucios, muchos provenientes del narcotráfico, que son los que están financiando la política peruana. Entonces, esos sí son puntos claves y habrá que ver cómo es que eso se plantea en la discusión de mañana y ojalá que se plantee, porque puede ser que la discusión de mañana se quede solamente en una discusión formal y no se llegue al contenido de los puntos planteados. Me has hablado de las dos fuerzas políticas, de esa fuerza política que acompaña al presidente, ¿cuánto hay realmente de poder político en este momento, con los que se han ido uniendo, además del Frente Amplio? El poder, en el Perú de hoy día hay que hablar más bien del poder económico, porque detrás de Vizcarra, como siempre, están un sector de las grandes empresas, especialmente las empresas transnacionales, las multinacionales, y en el sector fujimorista están las empresas corruptas, en su mayor parte, muchas de ellas ligadas a fondos inconfesables. La izquierda, por supuesto, no tiene poder económico y opera solamente como un poder político dentro del Congreso, planteando todo lo que pueden, las posiciones que ellos pueden, y sobre todo planteando la necesidad de que esa discusión acabe en la formulación de una nueva constituyente. Es decir, que en realidad no se trate de parchar una situación, sino que se vaya al fondo del asunto mediante una discusión total de la Constitución existente, especialmente del capítulo que prohíbe al Estado invertir o intervenir en la economía del Perú. Y me queda una pregunta por hacerte, lo relacionado con el referéndum de diciembre en caso que realmente se dé. ¿Podrá cambiar algo? ¿Habrá algún viraje en caso de que se dé, en caso de que se aprueben las preguntas que plantea el presidente? El problema es que si las preguntas que plantea el presidente se aprueban,
En realidad, yo creo que en parte se va a fortalecer el poder político, porque en vez de un Congreso que está formado por una sola Cámara, vamos a tener un Congreso formado por 2 cámaras. Y como ese Congreso va a ser elegido con las mismas leyes con las cuales que no ha sido modificado. Profesor Béjar, permítame lo interrumpo. Sí, déjeme, yo quiero preguntarle su reflexión con respecto a la propuesta de un Congreso bicameral. ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esencia de convertir de nuevo al Congreso en bicameral? La esencia sería, según mi opinión, que el gobierno necesita tener un Senado bajo su control. Si es que convierten al Congreso actual en una especie de Cámara de Diputados y el Congreso actual está controlado por el fujimorismo, quizá ellos están esperando que un Senado esté bajo el control del gobierno actual, pero eso es solamente una esperanza. Desde mi punto de vista, lo único que va a hacer eso es complicar la situación. Eso no soluciona el problema, sobre todo porque, como creo, las leyes, las normas con las cuales sería elegido ese Senado son las mismas normas corruptas que han permitido que nosotros tengamos el Congreso que tenemos. Es decir, duplicaríamos este Congreso en vez de mejorarlo. Y la opinión pública lo siente, por eso es que en general, la mayor parte de la opinión pública del Perú en ese momento quiere que se cierre todo el Congreso, que no haya ni siquiera una Cámara. Pero realmente eso también es impensable, porque claro, bueno, dentro de la Constitución están los poderes y uno de los poderes públicos del país es el legislativo. Se entiende que en varias naciones de América Latina o bueno, del mundo hay congresos bicamerales. En Colombia, por ejemplo, hay una cantidad de congresistas, de senadores y de representantes a la Cámara que se les pagan cifras muy altas de salarios que salen del bolsillo de los colombianos y se percibe pues, que no son realmente una representación del pueblo. Exactamente. Eso se entiende, pero decir que no haya Congreso es impensable. Claro, lo que se está planteando no es que no haya Congreso, sino que se cierre totalmente ese Congreso y que se convoque a nuevas elecciones. Pero ahí lo que yo digo, mi opinión personal es, sí, muy bien que se convoque a nuevas elecciones, pero no con las normas actuales. Porque, insisto, son las normas actuales las que han permitido que precisamente sean los grupos económicos, muchos de ellos corruptos, que están los que han podido llegar al Congreso. Es decir, que la reforma tiene que ser mucho más profunda de lo que se está planteando. Una reforma profunda que realmente atienda y entienda, que lea las necesidades del pueblo peruano. Muchas gracias, profesor Béjar, por ese análisis. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches y gracias. De regreso con ustedes a la mesa para compartir de manera sintética información que tenemos en nuestra mesa. Miren ustedes, Congreso de Perú debatirá retorno de la bicameralidad. Este es un tema muy interesante, sin duda polémico. El presidente peruano Martín Vizcarra amenazaba al Congreso con disolver su poder si este no discute las 4 reformas constitucionales. La decisión se daba a conocer luego que culminara la junta de portavoces realizada por Salverri este lunes tras la amenaza de Vizcarra de disolver el poder legislativo. Ahí está la información, la sesión del Pleno del Congreso a través de esta citación que la hemos presentado aquí en la página para ustedes. Congresistas de la República, por disposición del señor presidente del Congreso, cumplo con citar a ustedes a la sesión del Pleno que se realizará el martes 18 de septiembre a las 11 a.m. en el hemiciclo del Congreso. Muy pendientes de esta agenda. De allí seguramente saldrán más noticias relacionadas con este asunto. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, nos quedamos aquí en América Latina. El caso del camión abandonado en Jalisco con 157 cuerpos en su interior refleja la degradación institucional que vive esta nación azteca. La Fiscalía alega que no tiene dónde albergar los cadáveres víctimas de homicidio. Tenemos información, tenemos el análisis.
En Noticia México, este domingo se conoció que un tráiler con al menos 157 cadáveres no identificados fue abandonado en un terreno baldío en el estado de Jalisco. Los cuerpos fueron acumulados en el contenedor aduciendo falta de espacio, en contravía de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos detalles a continuación. El vehículo refrigerado contratado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco fue abandonado en un terreno baldío del municipio Tlajomulco por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de haber recorrido al menos otros 2 municipios. El secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, explicó que la situación se debió a la falta de espacio para recibir más cuerpos en la morgue metropolitana debido a la ola de violencia que azota a Jalisco. Estamos terminando el año más violento de los últimos 24 lustros, ¿no? Y no hay una respuesta del Estado, ni siquiera, no para frenar la violencia, ni siquiera para guardar los cuerpos que produce esta violencia, ¿no? Hasta la semana pasada, la caja del tráiler se encontraba en una bodega en el municipio de Tlaquepaque, pero por la presión de los vecinos que se quejaban de malos olores, las autoridades locales solicitaron al gobierno estatal que fuera retirado. Tras haber permanecido en otros lugares, el camión fue trasladado hasta un espacio abierto detrás del urbanismo Paseo del Valle en el municipio de Tlajomulco, lo que provocó a su vez las protestas de los vecinos de esa localidad. Los testimonios denuncian que además de los fuertes olores, el contenedor emanaba gran cantidad de sangre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación por el caso y recordó que en marzo de este año emitió una recomendación general al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la creación de un cementerio forense donde se realicen inhumaciones controladas de conformidad con los protocolos correspondientes. El Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Gobierno, asegura que ya está en construcción el campo experimental forense en Tonalá, cuyas instalaciones podrán albergar hasta 700 cadáveres en una primera etapa. La obra estará terminada próximamente y hasta entonces el Estado seguirá empleando contenedores provisionales, entre ellos vehículos de carga. Las declaraciones de las autoridades, los testimonios de los afectados y la cobertura de los medios locales dan cuenta de la normalización de la violencia en el seno de la sociedad mexicana. La presencia de docenas de cadáveres sin identidad ni adecuada sepultura es una noticia entre muchas para un pueblo azotado por la violencia. Una violencia desbordada. Tenemos más información desde Ciudad de México con nuestro corresponsal Pablo Pérez. Hola Pablo, adelante. Muy buenas tardes, Tatiana. Pues sí, efectivamente, entre las reacciones que se cuentan aquí en nuestro país por este macabro hallazgo, cabe resaltar lo que señaló un editorialista del Grupo Nexos y es la falta de reacciones por la sociedad. Y es que, una semana después del hallazgo de 174 cráneos en una fosa común en el estado de Veracruz, y este descubrimiento de más de 150 cadáveres en Jalisco, no han provocado una mayor reacción por parte de la sociedad, y lo que señala como causante es que justamente la frecuencia con la que se dan estas terribles noticias de alguna manera ha ayudado a normalizar estos hechos de violencia para la ciudadanía. Finalmente no hay una respuesta como hubo tal vez hace 4 años con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o por ejemplo el asesinato de los 71 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Por otro lado, también cabe resaltar lo que algunos analistas han señalado, y es que también esto está sucediendo justo en el momento en el que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete están asistiendo a los foros de pacificación, los llamados foros de pacificación en todo el territorio nacional, prestando oído a las víctimas y a las organizaciones, algo que no había sido practicado de esta manera en anteriores administraciones. Y hablando de las administraciones anteriores, otra reacción es la que registran, por ejemplo, organizaciones como Seguridad Sin Guerra, que dicen esto que estamos viendo, esto que clasifican como una fosa común itinerante, es una muestra del colapso de las instituciones mexicanas y de su falta de habilidad para lidiar no solamente con la violencia, sino con sus estragos en nuestro país. Gracias, Pablo.
es realmente dantesca la situación. Una fosa común ambulante, así lo catalogan, lo califican desde algunos sectores en esta nación, en México. Vamos con el análisis. Nos acompaña la doctora Victoria Unzueta, politóloga, especialista en materias de seguridad, también con nosotros desde el DF, de Ciudad de México. Doctora Unzueta, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, a sus órdenes. Muchas gracias. Primero quiero preguntarle algo que ya nos decía nuestro corresponsal, pero que hemos visto de alguna manera reflejado en los medios de comunicación. Y es que no hay una gran angustia por esto, sobre todo si lo revisamos a nivel internacional. Cuando uno ve esta noticia, sí se prenden las alarmas. A nivel interno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que tiende a normalizarse una situación tan anormal como que se encuentren 157 cadáveres en un camión abandonado en algún lugar de Jalisco? Pues es parte del proceso de desensibilización que ha sufrido la sociedad mexicana en torno a toda la situación de violencia que se ha estado, que se vive actualmente y que se ha estado viviendo en los últimos años. Entonces es parte de un mecanismo protector por parte de la propia gente que ante la frecuencia de estos acontecimientos y la gravedad de estos acontecimientos empieza ya a no reaccionar de alguna manera. Más bien es un mecanismo de protección también para la gente. Bueno, eso sería parte de la explicación. Y desde la misma institucionalidad, ¿a quién realmente se le ocurre que esto puede ser una solución y no encontrar métodos? Digamos, la violencia es un asunto, pero desde las instituciones de la Fiscalía, desde Medicina Legal, buscar mecanismos para poder atender esta situación. Al fin y al cabo sí son cadáveres, pero estamos hablando de seres humanos. Serán personas que los están buscando sus familias, por ejemplo. Así es, yo creo que hay una parte muy importante de parte de las de que ya están siendo rebasadas las propias instituciones, y un ejemplo es básicamente y de alguna manera la respuesta que dan institucionalmente, en lugar de establecer los mecanismos para la disminución de la violencia, lo que proponen es construir espacios más grandes. Entonces me parece que es lamentable el asunto por todos lados, porque no se están brindando las seguridades para las personas, porque no se están disminuyendo los índices de violencia y porque tampoco se están garantizando los derechos de las víctimas, en tanto de las víctimas directas, que serían las personas que fallecieron, que estaban en este contenedor, y por el otro lado de las víctimas que son aquellos familiares que seguramente los están buscando, como tú bien mencionabas. Claro. Ahora, ¿dónde comienza este nivel de desborde desde la misma institucionalidad, doctora Unzueta? ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Dónde está fallando? ¿Cómo tratar de entender una situación de estas? El asunto es que es una cadena, no podemos decir empieza aquí, termina aquí. El problema, por ejemplo, con la Fiscalía es que forma parte de las instituciones de seguridad pública que tienen que garantizar la integridad y la vida de todos los mexicanos. Entonces, si es parte del problema y no da una solución, entonces, ¿en dónde tenemos que empezar? Se ha hablado mucho también del asunto de la colusión de las policías con la delincuencia organizada. Es cierto, pero también tenemos que tomar en consideración que los cuerpos policíacos están en una situación laboral sumamente lamentable. Entonces, ¿cómo solucionamos toda esta situación en relación a la seguridad? Tiene que ser un esfuerzo nacional que tenga que ver con muchísimas instituciones, con todas las instituciones del Estado, con todas las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, pero sobre todo que tenga que ver con un compromiso real de las autoridades para acabar con la corrupción, porque la corrupción es la puerta de entrada del crimen organizado. Una política pública robusta. Y con respecto a este crimen organizado, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno anterior de Felipe Calderón, le echan la culpa siempre a el combate a toda esta crisis que hay con la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.
¿Aún hoy en día se sigue teniendo esa visión? Incluso se lo pregunto, doctora Unzueta, desde la misma sociedad, ¿o se entiende que es un asunto mucho más complejo y que el narcotráfico es solo una arista de esta complejidad? Bueno, evidentemente hay sectores de la población que están plenamente conscientes de la gravedad de la situación. Hay otros sectores que no lo están y que simplemente lo único que requieren de las instituciones es lo que tienen que garantizarles, que son sus derechos. Me parece que el asunto del discurso de que la violencia se combate con violencia está ya muy gastada, que ya no es el asunto del combate frontal al crimen organizado, que esto ya fue superado, pero también me parece que no hay una, digamos, estrategia diseñada que pueda generar una nueva política integral y esperemos que en los meses que faltan para que el nuevo gobierno asuma la presidencia tengan la capacidad de diseñar esta nueva estrategia para controlar el crimen organizado. Ahora, el problema es que lo que se ha venido dibujando a través de las declaraciones del presidente electo y de su equipo es lo que nosotros conocemos como una paz narca, ¿no? Una paz de connivencia y de pacto con el crimen organizado, que tampoco nos va a llevar a ningún término. El asunto de la propia amnistía, el asunto de toda la serie de políticas de propuestas que se han venido dibujando, me parece que no tienen la integralidad que debieran tener para que se vea disminuido el asunto el control territorial que tiene actualmente la delincuencia organizada. Es parte incluso de lo que viene a continuación. Doctora Unzueta, quiero compartir con usted, con nuestra audiencia, un titular que llevamos en nuestra casa, en Telesur, y ya seguimos con el análisis a propósito del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a revisarlo. Miren ustedes. AMLO presenta a un civil como su jefe de seguridad en México. Destacamos para ustedes. Daniel Asaf es dueño de un restaurante, será el encargado de coordinar una brigada de 20 personas en turnos de 5 sujetos. El presidente electo de México, AMLO, presentó este domingo a un civil como su nuevo jefe de seguridad, rechazando la seguridad proporcionada por el Estado Mayor Presidencial. Durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, AMLO presentó a Daniel Asaf, dueño de un restaurante, será el encargado de dirigir una brigada de 10 hombres, 10 mujeres, que trabajarán en turno de 5 personas para garantizar su seguridad mientras él interactúa con los electores. Una vez en la localidad de Tepic, Estado Nayarit, el presidente electo criticó ante la multitud la forma en que el Estado Mayor Presidencial evita que la gente se acerque a los presidentes. Me van a cuidar ustedes, me va a cuidar mi pueblo, dijo AMLO al referirse a su nuevo y particular sistema de seguridad. Doctora Unzueta, uno se pregunta si este hecho, que parece algo cotidiano de la vida del próximo presidente, que tampoco es poca cosa, es un asunto de seguridad nacional, refleja también en él y en el sector que entrará ahora a regir los destinos del país por los próximos años, la desconfianza que hay con la instancia de la fuerza pública del país. Sí, bueno, es muy complicado porque el Estado Mayor no solo coordina o no solo protege al presidente, protege también a los visitantes extranjeros, a las delegaciones diplomáticas. Entonces, es una instancia que tiene además coordinación con la seguridad de los estados, de las entidades federativas y es un asunto muy complicado. Como tú lo mencionabas, efectivamente es un asunto que tiene que ver con la seguridad nacional, ya no es un asunto que tenga que ver simplemente con la seguridad personal del personaje de Andrés Manuel, sino que tiene que ver con la estabilidad de las instituciones en México. Entonces, me parece que sería una cuestión que tendrían que reflexionar un poco más el equipo del presidente electo, sobre todo porque la persona a la que está nombrando como responsable de la seguridad pues no tiene ninguna experiencia en el campo.
y en esas manos no solo va a estar la seguridad del presidente, sino también la coordinación con las instancias de seguridad de todas las otras personalidades que visiten nuestro país de manera diplomática. Claro, son medidas polémicas que comienzan a asumirse en medio de este largo proceso de transición hasta el próximo 1 de diciembre, cuando ya asume la banda presidencial Andrés Manuel López Obrador. Me queda algo más por preguntarle con respecto a algo que usted ya hacía referencia, y es otro asunto bastante polémico con distintas miradas con respecto a lo que significa para AMLO la política pública del país, donde él dice que puede haber realmente una disminución del nivel de inseguridad para golpear la justicia y tratar de disminuir la presencia en las cárceles. Tiene que ver con la amnistía. ¿Será que no se ha explicado bien el presidente? Porque realmente sería bastante iluso pensar que criminales confesos vayan a quedar en libertad. Bueno, lo que se ha dicho posteriormente, sobre todo quien se ha encargado de, digamos, clarificar un poco el tema, es Olga Sánchez Cordero, la persona que está propuesta para la Secretaría de Gobernación, que ha sido quien ha tomado un poco la batuta en este sentido. Y lo que ha señalado es que serán personas que sean primodelincuentes, jóvenes, que no tengan y que no hayan sido estado presos por delitos que tengan que hayan en los que se haya usado violencia. Entonces, realmente estas medidas ya están contempladas en la legislación vigente, en el Código de Procedimientos Penales, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y pues lo único que quedaría sería aplicarla, porque digamos que legislativamente el instrumento está ya dado, y si no ha habido un proceso ahorita de salir, que hay también ahí una discusión en relación con el asunto de la puerta giratoria que le llaman, porque han salido muchas personas que estaban encarcelados por estas medidas, y entonces, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, aparentemente subieron los índices de criminalidad. Esta es una cuestión discutible, pero los instrumentos legales ya están dados, y es cuestión simplemente de que se apliquen y de que en algún momento se tomen las medidas necesarias, tanto para que se garantice la seguridad de los ciudadanos, como para que las personas que salgan sean en realidad personas que no tengan, digamos, un perfil delincuencial complicado, y que les permita su reinserción en la sociedad de manera adecuada. Fíjese usted, doctora Unzueta, de un asunto coyuntural tan macabro como el que comenzábamos precisamente a conversar con usted, el hallazgo de los 157 cadáveres dentro de este tráiler, hay toda una situación de fondo que usted nos ha ayudado a entender. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticias. Salimos de la frontera de América Latina y nos iremos hasta Rusia. En noticia, Rusia y Turquía. Putin y Erdogan acuerdan crear una zona desmilitarizada en la región siria de Idlib. La medida debe concretarse a mediados de octubre. Nos planteamos esta pregunta: ¿será esta la acción definitiva para poner fin a la guerra en Siria? Vamos a analizarlo al volver aquí en Noticias. En noticia Rusia, este lunes Vladimir Putin, su par turco Recep Tayyip Erdogan acordaron en Sochi crear una zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib, último bastión de los terroristas en esta nación árabe. Estados Unidos y la OTAN, entre tanto, tienen presencia militar en la zona, lo que genera máxima tensión en este lugar.
Crear una zona de distensión en la provincia siria de Idlib, patrullada por fuerzas militares de Rusia y Turquía, fue el principal acuerdo en la segunda reunión celebrada este lunes entre los presidentes de Rusia y Turquía en menos de 15 días. Este acuerdo bilateral posterga la ofensiva rusa en la zona. El presidente Putin estima que el plan se concrete a mediados del mes de octubre. Hemos decidido crear una zona desmilitarizada de 15 a 20 kilómetros de profundidad a lo largo de la línea de contacto entre la oposición armada y las tropas del régimen para el 15 de octubre de este año, con un retiro de todos los combatientes radicales de Idlib, incluido el Frente al-Nusra. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan deposita su confianza en el acuerdo. Rusia tomará las medidas necesarias para garantizar que no se realice ningún ataque contra la zona desmilitarizada en torno a Idlib. Estoy convencido de que este acuerdo evitará que ocurra una crisis humanitaria en Idlib. Erdogan aseguró además que para el 10 de octubre deben retirarse de la zona las armas pesadas que incluyen tanques, sistemas reactivos de fuego, sistemas de artillería y morteros de todos los grupos opositores. Con una larga frontera con Turquía, la provincia de Idlib se ubica al noreste de Siria. La zona se ha convertido en la última gran trinchera de los terroristas, quienes controlan más del 60% del territorio. La población civil se estima en 2.9 millones. Según cifras de la ONU, al menos 10.000 hombres conforman estos grupos ilegales. Entre ellos se encuentra la organización terrorista Frente al-Nusra y el grupo extremista Ejército Libre Sirio. En la zona también se encuentran militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerados terroristas por Turquía. La tensión en la zona la completa la presencia de la llamada Coalición de Occidente, con buques de guerra de la segunda agrupación naval permanente de la OTAN. En tanto que el área del Mediterráneo Oriental es patrullada por fragatas de las armadas canadiense, griega y holandesa. A este espacio marítimo también llegaron al menos 3 submarinos de ataque nuclear de Estados Unidos, equipados con al menos 204 misiles de crucero Tomahawk. Ahí están los hechos por los cuales decimos que hay máxima tensión en la región. Son imágenes que, entre otras cosas, tienen múltiples interpretaciones. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Ángel Molina, analista político, miembro del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompaña desde Rosario, Argentina. Profesor Molina, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ayúdenos a entender el efecto que puede tener una zona desmilitarizada en un lugar tan complejo como es en este momento el centro del conflicto en Siria, Idlib. Es interesante pensar varios elementos a partir de la reunión entre Erdogan y el presidente Putin. En primer lugar, y me parece que esto es lo que tenemos que empezar a discutir, la Siria posguerra. ¿Qué tipo de condiciones reales de poder sobre su territorio va a tener? Acá dos países extranjeros, dos referentes de países extranjeros, se reunieron para decidir el futuro de una región que debería estar bajo soberanía del gobierno sirio. Dos países extranjeros deciden patrullar con sus tropas territorio sirio para garantizar una zona desmilitarizada. Esto muestra hasta qué punto la fragmentación del territorio sirio es real. Se ha logrado, lo han logrado las potencias extranjeras, han logrado fracturar en parte el territorio, y si bien no han logrado descomponer completamente el Estado, que era uno de los objetivos, sin duda, de las intervenciones extranjeras en la región, especialmente las de Occidente y sus aliados en la zona, se han logrado que emerja en el escenario una Siria absolutamente debilitada, muchas veces incapaz incluso de defender su propio territorio con sus recursos militares, dependiente permanentemente, en este caso, del paraguas ruso, que negocia sus propios intereses, en este caso con un aliado circunstancial que fue permanentemente hostil al Estado sirio, que es el Estado turco, con sus propios intereses en la zona, con sus propios intereses en Irak y en el norte de Siria, manifestado expresamente por Erdogan. Hay varias cosas entonces para dejar planteada. Una es con respecto al debilitamiento del ejército sirio. Es que después de 7 años de guerra debe haber alguien que lo acompañe, alguien en términos militares y de presencia fuerte, y Rusia entonces está cumpliendo ese papel. Esa es una reflexión que le planteo. La segunda es, están Rusia y Turquía en el encuentro, pero aunque no está la presencia del presidente de Siria, Bashar al-Assad, Rusia y Turquía informan que este encuentro es autorizado por el presidente de Siria.
así que no genera mucho resquemor que no esté presente. ¿No es eso suficiente, profesor? Me parece que sigue siendo de todas maneras un indicio de la limitación a la hora de decidir realmente sobre el terreno que tiene efectivamente el Estado sirio. El Estado sirio ha necesitado circunstancialmente, y este es sin duda un gran problema que va a enfrentar en el escenario postbélico, ha necesitado de la ayuda rusa que efectivamente en cada una de sus acciones ha apuntalado fundamentalmente sus intereses. Creo que nunca debemos olvidar el grado de impunidad con el que actúan las fuerzas israelíes, bombardeando y asesinando sistemáticamente a sus enemigos en Siria, sin que esto genere demasiada tensión con el ejército ruso, en la región, ¿no? Recordamos que mientras Israel bombardeaba algunas posiciones sirias hace apenas unos meses atrás, Netanyahu y Putin celebraban los 70 años de la creación del Estado de Israel. Creo que estos son indicadores para tener en cuenta y complejizar un poco el panorama. Creo que el escenario postbélico va a ser especialmente complejo para el Estado sirio, para tratar de reconstituir su soberanía, y no me parece demasiado alentador un escenario en el que efectivamente Rusia mima, si se quiere, cuida su alianza con Turquía a partir de la creación de estos espacios en los que durante todos estos días y estos meses, esto recordémoslo permanentemente, se ha denunciado sistemáticamente desde el Estado sirio el suministro permanente de armas por parte de Turquía a sus aliados en Idlib. Es decir, Turquía no es un actor especialmente interesado en conseguir la paz en la región, sino en preservar sus intereses en las zonas que incluyen el norte de Siria, y este es un escenario especialmente preocupante. Lo vimos actuar con total impunidad en Afrin, está actuando también con impunidad en el escenario de Idlib. Pero algo bueno deberá salir de todo esto si es el gobierno sirio el que está autorizando este encuentro, particularmente en Idlib. ¿La preocupación es que por allí comenzaría la fragmentación de Siria? Yo creo que eventualmente, y no vamos a tener efectivamente una estabilidad en la región a menos que el Estado sirio en el largo plazo reconstituya su soberanía en la región, pero me parece que este va a ser un proceso especialmente tortuoso porque efectivamente hay otros intereses muy grandes en juego de sus aliados circunstanciales, en este caso Rusia, y una posición que se ha visto fortalecida en el norte de Irak y en el norte de Siria por parte de una Turquía que ha decidido actuar decididamente en la región, actuar con sus tropas, mandar efectivamente tanques y tropas propias para custodiar lo que consideran son sus zonas vitales en cuanto a términos de seguridad, fundamentalmente apoyando a sus aliados en Siria y controlando a lo que consideran ellos su principal amenaza, que son los kurdos, tanto de Siria como de Irak. A mí me parece que tenemos un escenario especialmente complicado y esta última señal, el cambio desde el 7 de septiembre con los acuerdos llegados en Teherán hasta ahora, no me parecen especialmente saludables. Y desde Occidente es bastante complejo de entender, sobre todo con respecto a Turquía, la postura de Siria. Es cierto que denuncia la presencia de Turquía con estos hechos que usted ya nos ha relatado, pero de otro lado acepta que haya esta reunión. Lo que uno pensaría entonces es distintos intentos porque se acabe la guerra. Al fin y al cabo hay que jugar tal vez en distintas cartas, por distintos caminos, para tratar de que se acabe la guerra, siempre y cuando teniendo en cuenta que es Idlib ahora el centro del fin de la guerra, que es lo que se asegura no solamente por parte de Rusia, sino por parte del gobierno sirio. Sí, el principal temor, por lo menos de quien habla desde este lugar, es que lo que nosotros asistamos en los próximos días es una lavada de cara de los grupos terroristas, fundamentalmente de Tahrir al-Shams, que es este grupo que nuclea a las fuerzas más duras, y es el grupo más importante en Idlib, esto hay que destacarlo, y que el gobierno turco haga una especie de lavada de cara de estos grupos para presentarlos como opositores que se pueden reintegrar de alguna manera a la vida política siria, y en realidad lo que estén haciendo es de alguna manera salvando la integridad y al fin y al cabo la ideología de estas agrupaciones que van a seguir actuando en el territorio sirio. Me parece que haber evitado de alguna manera esta acción concertada el 7 de septiembre para finalmente acabar con el terrorismo en Siria atacando Idlib, esta postergación a mí me parece especialmente preocupante, y me parece preocupante lo que vaya a hacer Turquía en este espacio controlado por sus fuerzas en los próximos días a la hora de tratar de establecer algún tipo de negociación con Rusia especialmente, y con Rusia luego, Rusia lo hará con el gobierno sirio. Pero me parece especialmente preocupante lo que vaya a hacer Turquía, que no es un actor, y esto lo hemos visto a lo largo del conflicto, no es un actor en el que el Estado sirio especialmente pueda confiar para nada. De hecho, lo ha dicho siempre, sin embargo, reitero, hay encuentros
que son autorizados por el gobierno de Siria, como el de esta jornada. Ahora bien, hay otros actores muy delicados y peligrosos. Estados Unidos y movimientos de la OTAN con otros países. ¿A qué se deben esos movimientos? Si se les pregunta desde Estados Unidos, dicen que es por un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, cada vez se acercan más en el Mediterráneo a Siria. Por supuesto que ninguno de los actores en la región, Estados Unidos es uno de los grandes actores en la región, van a estar dispuestos a que eventualmente Siria consiga un escenario de estabilidad, menos aún a partir de negociaciones entre su opositor en términos de luchas hegemónicas globales como es Rusia y un aliado que se ha ido alejando de su área de influencia que es Turquía. Por supuesto que no lo va a permitir y por supuesto que va a intentar permanentemente generar inestabilidad. Los beneficiarios absolutos de la inestabilidad en Siria son sin duda los aliados de Estados Unidos en la región, Israel y las monarquías del Golfo. Esto es indiscutible. Recuerden ustedes que el Estado que surge después del conflicto en Siria va a ser un Estado que difícilmente vuelva a estar en condiciones de disputar paridad militar, como lo había intentado hacer el Estado sirio durante todos los años antes del 2011 con el Estado de Israel. Eso no lo va a poder hacer. Sin duda Israel es el gran beneficiario en todo este escenario y si es beneficiario Israel, sin duda también lo es Estados Unidos. Así que cualquier posibilidad de una estabilidad va a ser boicoteada desde donde se pueda, por supuesto, por Estados Unidos y sus aliados. Israel es sin duda el actor que va a tratar permanentemente. Hoy ha hecho declaraciones especialmente sensibles, asegurando que ha matado más de 140 iraníes en el territorio sirio. Esto apunta fundamentalmente a generar esta sensación de impunidad de Israel actuando sobre un enemigo histórico. Profesor Molina, qué difícil la situación para el pueblo sirio. Eso siempre es lo que hay que tener de presente. Es que no estamos hablando de un territorio desocupado. En Idlib se calcula por parte de cifras oficiales 3 millones de personas, 3 millones de civiles, una situación muy delicada, sin contar el resto de las víctimas de los 7 años de la guerra. Y por eso me queda un par de preguntas más por hacerle, con los otros actores que se han visto involucrados, pescando en río revuelto tal vez, porque Francia ahora amenaza de nuevo a Siria. ¿Qué es lo que quieren buscar? ¿Cuál será su beneficio en todo esto? Francia actúa eventualmente con esta lógica que hemos definido cientos de veces como una lógica neocolonial, ¿no? Francia acompaña ciertas acciones estadounidenses, pero reafirma en cada una de estas bravuconadas en la región esta lógica que el mensaje es claro. Nosotros no nos hemos retirado del todo después de la década del 40 con las supuestas independencias de los países de la zona. Seguimos interviniendo. Somos un actor a tener en cuenta en el escenario posbélico. Estas acciones posiblemente no estén apuntando a desestabilizar completamente la región, sino en señalar al resto de los actores internacionales que Francia es uno de los actores dispuestos a seguir jugando algún tipo de carta en el escenario sirio y en el escenario de todo lo que fue el área de influencia francesa en Medio Oriente, también en Líbano, por supuesto. Bueno, ahí está entonces la razón. Me queda una pregunta más. Tiene que ver con otros actores que se van uniendo durante esta jornada. Se ha anunciado desde los medios de comunicación internacionales con amplia resonancia, digamos, Grecia y Canadá. Sobre todo llama la atención de Grecia, una nación que está pasando por una crisis que no logra superarse, que según los expertos economistas financieros internacionales se calcula para los próximos 100 años. ¿Será un favor que le está haciendo la Unión Europea, la Troika, a ver si lo logramos entender cómo es que se mete en este asunto? Este tipo de acciones de países militarmente tan irrelevantes como Grecia a veces despiertan una sonrisa si no fuese el escenario tan absolutamente cruel. Y me hace acordar rápidamente a la postura que tuvo en algún momento el gobierno argentino durante la década del 90, acompañando con un par de fragatas las acciones de Estados Unidos contra Irak. Me parece que no tienen mayor relevancia que eso, sí marcan demasiado crudamente, si se quiere, el grado de dependencia política de algunos actores internacionales, en este caso actores muy pequeños, lamentablemente, como Grecia, que tratan de congraciarse sin duda con un actor que aparece como el bravucón de la región que es Estados Unidos y acompañar esas acciones con estos gestos militares que no tienen ninguna relevancia en el terreno. Ahí está entonces, para tratar de entender esta complejísima situación que se plantea hoy en un nuevo escenario. Al 10 de octubre veremos lo que sucede. Profesor Molina, muchas gracias, un placer y buenas noches. Siempre es un gusto, Tatiana, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de regreso en América Latina, muy pendientes de lo que sucede en Costa Rica. Con eso los dejamos. Hasta mañana.